Instituto Tecnológico del Valle de Etla, curso la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y el día de hoy les traigo un video acerca de la asignatura de Tecnología e Ingeniería de los Materiales, donde analizaremos lo que son los métodos anticorrosivos. Bueno, sin más pormenores daremos inicio con este pequeño video. Bueno, dando inicio con lo que son los métodos anticorrosivos, principalmente tenemos que definir que son todos aquellos métodos que utilizamos principalmente para alargar o evitar el proceso de corrosión de los materiales. En este caso, como sabemos, la corrosión únicamente se da en materiales metálicos. Bueno, recubrimientos anticorrosivos dice que se trata de un método para el control de corrosión más común y se basa en crear una barrera entre el metal a proteger con el medio que lo rodea. Bueno, ¿en qué consiste directamente? Pues simplemente se le agrega algún otro metal, puede ser inclusive, o algún otro material que se adhiere a nuestra pieza original, pero únicamente es una capa muy delgada, menor a 1 milímetro. ¿Para qué? Para que simplemente sea un recubrimiento. Posterior a más de 1 milímetro ya no se considera recubrimiento, sino que se considera que se trata de un revestimiento. Es decir, estamos en pocas palabras componiendo esa pieza de un proceso de corrosión que éste sufrió. Bueno, los recubrimientos anticorrosivos deben de cumplir con las siguientes características, pues deben ser flexibles, adherables y una máxima eficiencia de protección contra la corrosión. Tenemos también lo que es la clasificación de los recubrimientos. Los recubrimientos se clasifican en tres, que son los metálicos, los orgánicos y inorgánicos. Bueno, los metálicos. Los metálicos son recubrimientos que se aplican mediante capas finas que aparecen en el ambiente corrosivo del metal, es decir, que pueden evitar como anodos sacrificables que puedan ser corroídos en lugar del metal subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que la capa de metal muy delgada que nosotros añadimos algún otro metal, por ejemplo al cobre, lo que nos va a ayudar es que la capa que nosotros añadimos sea la que va a sufrir el proceso de corrosión, y de esta manera garantizamos que nuestro material no sufra este proceso de corrosión. Los orgánicos, los recubrimientos orgánicos son polímeros y resinas producidos en forma natural o sintética, generalmente formados para aplicarse como líquidos que secan o endurecen como películas de superficies delgadas en materiales del sustrato. Un ejemplo de estos recubrimientos son las pinturas. Bueno, por ejemplo, muchos de nosotros a veces empleamos lo que son las pinturas, por ejemplo, para pintar algún fierro. ¿Para qué? Para evitar que éste se oxide, y a su vez, ¿qué es lo que estamos logrando con esto? Pues estamos evitando que se dé un proceso de corrosión, es decir, estamos alargando el tiempo de vida de ese material. Tenemos también por último lo que son los inorgánicos, y bueno, los inorgánicos nos dice que son los recubrimientos que proporcionan acabados tersos y duraderos. Usados son el vidrio y los cerámicos. ¿A qué se refiere esto? Pues que se trata de materiales que obtenemos, por decirlo así, naturalmente, y que en este caso pues innaturalmente, me equivoqué ahí, son procesos que pues se obtienen de la fabricación de nuevos materiales, como por ejemplo decían los cerámicos. En muchas ocasiones se utiliza cerámica para proteger a materiales, en este caso metálicos. Bueno, posteriormente tenemos lo que es otro método anticorrosivo, que en este caso se trata de la modificación ambiental para evitar la corrosión. ¿A qué se refiere este subtema? Pues básicamente se trata, por decirlo así, en pocas palabras, a tener en condiciones ideales el lugar donde están nuestros materiales para que estos no se vean afectados por el medio ambiente y no sufran ese proceso de corrosión. Por eso aquí tenemos cómo lograrlo, y nos dice cómo: cuidar que la temperatura no sea elevada. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura lo que estamos logrando es que el proceso de corrosión se acelere. En cambio, a una temperatura más estable, más baja, estamos alargando este proceso o lo estamos retardando. Y otro punto, por decirlo así, que también es importante para alargar esto, para ayudar a este método anticorrosivo mediante modificación del ambiente, es que evitemos que exista oxígeno. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el proceso de corrosión normalmente es un proceso de oxidación. Entonces, para que no exista ese proceso de oxidación, pues no debe de haber oxígeno en el lugar donde se encuentran nuestros materiales. Bueno, tenemos también lo que son tratamientos superficiales. Los tratamientos superficiales o acabados de los metales son tratamientos que se hacen a las piezas de metal y que las protegen, y pues lo que hacen es que su mecanismo de precisión
no se oxide y no se corrompa. Bueno, dentro de estos tipos de tratamientos superficiales tenemos varios. Bueno, el primero que yo menciono aquí es el zincado, que pues bueno, se trata de recubrir una pieza de metal de zinc. Únicamente es añadir una capa muy delgada de material de zinc a otra pieza. Y bueno, le da un acabado que también hace que embellezca la pieza y la estamos protegiendo de la corrosión. El cromado. Se basa principalmente en la electrólisis, es decir, se agrega una ligera capa de cromo a una pieza metálica mediante el proceso de la electrólisis, que como sabemos hace uso de cátodos y ánodos. Bueno, tenemos también el niquelado, que es un recubrimiento metálico de níquel y que de la misma manera también se hace mediante el proceso de electrólisis. Tenemos el pavonado, que es un tratamiento que consiste en aplicar una capa superficial de óxido abrillantado que cubre las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión. Tenemos también el galvanizado. Bueno, este es muy utilizado principalmente en lo que son las láminas. Todos conocemos, yo creo, lo que son las láminas galvanizadas, que pues consiste en proteger el material original mediante un proceso de galvanización. Bueno, este es un proceso electroquímico que se basa en cubrir el metal con otro, es decir, por ejemplo, si tenemos oro, recubrirlo con algún otro metal para que este sea el primero que se corrompa y evitar que el oro se corrompa. Tenemos el anodizado. Bueno, este proceso únicamente se puede realizar en lo que es el aluminio, y de igual manera es un proceso electroquímico. Le da un mejor acabado estético y de la misma manera protege las propiedades mecánicas del material para que éste no sea modificado. Y por último tenemos la pintura anticorrosiva, que pues bueno, su función en sí es, como ya lo habíamos citado anteriormente, evitar que se oxide el material. Hay pinturas especiales, pero también a veces empleamos lo que son las pinturas comerciales, las pinturas que ocupamos a veces para pintar nuestras casas. ¿Para qué? Para alargar la vida de los materiales. Bueno, y por último tenemos también lo que va a ser la protección catódica y anódica. Bueno, dice que son técnicas de prevención para la corrosión en materiales que se utilizan comúnmente en conducciones subterráneas. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente esto normalmente se utiliza para materiales que se encuentran en contacto directo, por decirlo así, con el suelo, y entonces sabemos que al estar en contacto directo con el suelo hay otras variables como humedad, oxígeno, todo eso, lo que acelera el proceso de corrosión de los materiales. La protección catódica requiere instalar un metal en contacto con el metal que se busca proteger, es decir, se busca añadir una capa de otro material mediante un proceso electroquímico. En este caso también se hace uso de lo que es corriente eléctrica para poder llevar a cabo este proceso, y no consiste en más que añadir una capa muy delgada de otro material al material que nosotros queremos proteger para que éste no se corrompa. Bueno, pues eso ha sido todo por este video, espero les haya quedado claro, nos vemos en una próxima edición, gracias.